Me gustaría, mi querido hermano, que en esta tarde abriéramos nuestra Biblia por 1 Timoteo 4 y la mantuviéramos por ahí un ratito abierta. 1 Timoteo capítulo 4 y la mantenemos por ahí un ratito abierta. Podemos leer aquí el título de la predicación de hoy, del estudio de hoy: Los jóvenes y la iglesia, una relación en peligro de extinción. Mi querido hermano, este título no es mío. Este título es de un artículo del diario.es del 25 del 12 de 2021, de una señora que se llama Gema Moreno Andreu. Y como todos sabemos, en toda relación hay dos personas, ¿no? O dos partes, ¿no? Y cada una de esas partes tiene unos derechos, pero también unas obligaciones, la una para la otra, ¿no? Y no hace mucho estaba escuchando, y a lo largo de mi vida cristiana, ¿no?, he servido muchísimo con los jóvenes. Nos apasiona, así como le apasiona a Iriel. A mí también siempre me ha apasionado el tema de los jóvenes, y a mi esposa, pues ya ni te cuento, es su vida, los jóvenes, ¿no? Se siente un poquito niña cuando está juntamente con ellos. Dice que todo se pega, ¿no? Y la juventud también se pega porque nos contagian, ¿no? Y no hace mucho estaba viendo una plataforma, todos conocen TikTok, ¿no? ¿Quién sabe qué es TikTok? Y el que no sepa, es una plataforma que se usa y se graban vídeos pequeños, vídeos cortitos, ¿no? Donde se ¿cómo es? Se evangeliza, donde se hacen muchísimas cosas, ¿no? Se utiliza para muchísimas cosas. Para lo mismo hacer un techo que compartir el Evangelio. Y de hace unos años para acá, mira, hay un movimiento muy bonito entre los jóvenes que comparten el Evangelio. Oye, porque son capaces de llegar a muchísimos otros jóvenes, ¿no? Y son capaces de trasladar y contagiar, como bien decíamos esta mañana, de contagiar esto que es el poder de Dios. Pero no hace mucho oí un TikTok de un joven cristiano, que la verdad que me tocó. Me hizo pensar, me hizo, wow, plantearme cosas, y a pesar de estar siempre rodeado de jóvenes, no me había fijado en esta parte, ¿no? Ya a lo mejor porque estoy entrando en años, ya a lo mejor porque ya voy cogiendo una edad y ya no me siento a lo mejor tan joven como debiera, ¿no? Y este joven decía en su TikTok, que se me quedó grabado y lo copié automáticamente. Decían: los jóvenes, escúchalo bien por favor, los jóvenes no abandonan la iglesia porque no quieren tener nada que ver con Jesús. Se están alejando de la iglesia porque no están encontrando a Jesús dentro de ella. Mi querido hermano, en esta tarde puede estar o no puede estar de acuerdo con esta afirmación. Yo personalmente no lo estoy. No estoy de acuerdo con ella. Pero sí he de reconocer que a lo largo de los años, a lo largo del trabajo con muchos jóvenes, ¿no?, he visto que hay una tendencia en la iglesia, ¿no?, y en la iglesia actual se ve más desarrollado, ¿no?, es que los jóvenes no están encontrando su lugar dentro de las congregaciones. Y esto no es algo nuevo, como todos sabemos. Aquí no hay nada inventado, aquí no hay nada que nosotros hayamos hecho. El mismo apóstol Pablo nos dice la palabra y le escribía esas cartas al joven Timoteo, advirtiéndole también de estas cosas. Y leemos en 1 Timoteo 4:12. Este es un versículo muy bien conocido por todos los jóvenes, ¿no? Lo utilizan como si fuera un estandarte, una bandera, ¿no? Y bien hacen, ¿eh? Y bien hacen, así que les animo a que sigan usándolo. Dice la palabra en 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le dice estas palabras al joven Timoteo porque sabía que debido a su juventud, y con dolor lo digo porque hoy en día también está pasando en la iglesia, este joven Timoteo iba a encontrar oposición dentro de la iglesia. Como todos sabemos que Timoteo era un joven pastor, ¿no? Por lo tanto, le era fácil que los cristianos mayores que él lo menospreciaran debido a su juventud. Pablo exhortaba a Timoteo que tenía que ganarse, escúchalo bien, que ganarse el respeto de los adultos, de los mayores. ¿Cómo? Y esto quiero que lo escuchen bien los jóvenes que están aquí, porque tenemos, gracias a Dios, jóvenes de distintas partes de España, desde Madrid, a las Islas Canarias, Cataluña, bueno, Barcelona, ¿no? Cataluña, y la verdad que escuchen esta palabra para que luego la tengan bien fresca siempre en su memoria cuando vayan a cualquier lugar.
dice que tiene que ser ejemplo en todo, ejemplo en su manera de hablar, en su manera de vivir, en su fe, en su amor, en su pureza. Timoteo debía ser ese modelo en palabra, o sea, en todo lo que dijera, en todas sus enseñanzas. Debía ser también ese modelo en conducta. Esta palabra se refiere a las costumbres, a los hábitos y a la manera que tenía de tratar a la gente, en amor. Esta palabra se traduce aquí en esta traducción como amor ágape, el amor más noble, el amor que siempre procura el bien del ser amado, el amor que primeramente va dirigido a la honra de Dios y luego al servicio del hermano. El apóstol Pablo estimulaba, exhortaba al joven Timoteo a que fuera ferviente en el espíritu, siendo ejemplo en firmeza espiritual, en fe, en fidelidad a todo aquello en lo que había creído y en pureza. En otra versión emplea la palabra castidad. Esta palabra no ha de ser confundida con virginidad o celibato. Aún las casadas han de ser castas o puras, como vemos en Tito 2:5. Al fin y al cabo, Timoteo, como cualquiera de nosotros como cristianos, debe ser ejemplo en palabra, en medio de nuestras conversaciones, aunque parezca que nadie nos oye, en nuestra conducta. Y como bien hablábamos a los jóvenes esta mañana, somos posiblemente esa única Biblia que muchas personas van a leer. Nuestro testimonio va a hablar mucho más que no podemos hablar nosotros. Nuestras palabras, lo que primero había dicho, las palabras, tienen que ir acompañadas, respaldadas de un testimonio, en amor, por cuanto somos hijos del amor de Jesús en esta cruz. Debemos representar, debemos dar ese amor, lo que decíamos, esa sonrisa que no cuesta nada, pero que sin embargo da mucho. En espíritu tenemos que tener la actitud cristiana. Tenemos primeramente que reflejar el poder del Espíritu, primeramente en nosotros y luego a través de nosotros. En fe, que a pesar de las circunstancias por las cuales estés atravesando, porque todos atravesamos por circunstancias en la vida, todos atravesamos tormenta, todos atravesamos desiertos, tenemos que tener nuestra confianza siempre puesta, a pesar de todo, en la buena voluntad de Dios para con nosotros. En pureza, escúchalo bien, joven, en pureza, tanto en la parte sexual como en pensamiento, como vemos en 1 Timoteo 5:2. Así como Dios utilizó a Timoteo sin tener en cuenta su edad, Dios desea, anhela usarte a ti. Dios anhela, sin importar tu edad, joven o mayor, usarte a ti como ese instrumento útil en las manos poderosas de un Dios que todo lo puede. El único requisito, eso sí, es un corazón predispuesto. Pablo animaba a Timoteo y nos anima a nosotros a que nuestras buenas obras hablen más que nosotros, como dice en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Esto es referente a los jóvenes, porque los jóvenes, como acabamos de ver, tienen ciertas obligaciones respecto a la iglesia. Y la iglesia, a su vez, tiene un deber para con los jóvenes. No debemos, y como iglesia hablo, desconocer a la presión que están sometidos los jóvenes de hoy en día. Aquí en España, el suicidio entre jóvenes, y quiero que lo escuchen muy bien, porque es una noticia muy dolorosa. Porque muchas veces vemos estadísticas y pensamos que son simplemente números, pero detrás de cada número hay una historia. Detrás de cada número hay una persona. En España, el suicidio entre los jóvenes, y más entre los varones de edad, fijaos qué edad, de 15 a 29 años, es la principal causa de muerte. Superando por primera vez al cáncer, superando por primera vez a los accidentes de tráfico. Estos jóvenes que vemos, estos jóvenes que tenemos pululando por nuestra casa, ¿no? Que no hacen más que asaltar la nevera. Todos estos jóvenes son los jóvenes que han distinto a toda la historia. Estos jóvenes tienen tanta información como nunca la vida ha habido, como nunca nadie la ha tenido. Estos jóvenes tienen el mundo al alcance de su mano. Cada uno de ellos lleva en su bolsillo un dispositivo que le permite tener toda la información del mundo en un simple movimiento de dedo. Les permite comunicarse con cualquier persona alrededor de este mundo con un simple clic. Pero a su vez,
Los jóvenes, estos jóvenes, nunca se han sentido tan solos. Es la generación que más sola se siente. Es la generación que más presión soporta. No lo digo yo. Lo dice lo que acabamos de leer hace un ratito. Y como iglesia, lejos de empatizar con ellos, muchas veces encontramos esas iglesias, y perdona el adjetivo, fariseicas. Esas iglesias que someten aún a más presión a los jóvenes, poniendo sobre sus hombros cargas pesadas, como así denunció nuestro Señor cuando acusaba a los escribas y fariseos diciéndole en Mateo 23, del verso 2 al 4. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Hay una expresión canaria, permíteme, ¿no?, tirar para la patria. Hay una expresión canaria que dice, nunca el gallo se acuerda cuando fue pollo. Y eso nos sucede muchas veces a los mayores dentro de la iglesia. Muchas veces no nos acordamos que nosotros también fuimos jóvenes y que pasamos por esos procesos por los cuales están pasando nuestros jóvenes hoy en día. Además, los jóvenes tienen esa energía, la pasión, la juventud para enfrentar esos nuevos retos. Esa juventud que muchas veces menospreciamos en la iglesia, los hace idóneos, por ejemplo, para las misiones. Debido a su juventud no tienen, entre comillas, esas obligaciones familiares que le impidan, como nos pasa a muchos de nosotros, ¿no?, que tenemos nuestras obligaciones familiares. Ellos no tienen esas obligaciones familiares que les impidan abandonarlo todo, irse al otro extremo del mundo, anunciar el evangelio por amor a los perdidos, por obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, el cual hablamos esta mañana, reflejado en la Gran Comisión. Son la principal herramienta que tiene toda iglesia. Son ellos los que tienen que continuar con el legado que un día nosotros mismos recibimos de nuestros mayores y que sin lugar a dudas un día tenemos que legar en ellos. Y como siempre les digo a los jóvenes, y eso lo saben muy bien los que vienen de Canarias, ustedes no son el futuro de la iglesia, son el presente de la iglesia. Y nosotros como iglesia debemos dar a los jóvenes oportunidades para servir, oportunidades para que sientan propia la obra de Dios, oportunidades para que no simplemente se sienten y vean cómo los demás hacen todo, o simplemente de vez en cuando le ponemos una actividad especial para jóvenes. Los jóvenes deben ser esa parte esencial que mueva y contagie al resto de la iglesia. Como decía hace un ratito respecto a mi esposa, ¿no?, que nos contagie esa vitalidad. Continuamente debemos ministrar también como iglesia a los jóvenes, a estar en un contacto estrecho, íntimo con la palabra de Dios, con la oración, a enseñarle, aunque esté, que no sé ni cómo decirlo, aunque esté de más decirlo, en una iglesia, a enseñar a los jóvenes, y no por palabras, sino por medio de nuestro ejemplo, a que amen la palabra, a que amen la oración, porque los jóvenes son muy buenos imitadores. A ayudarle y a animarle a ser constante, a ser sensible a sus necesidades, a recordar, como dijimos hace un rato, que nosotros fuimos jóvenes, a ponernos en sus zapatos. Debemos aprovechar las oportunidades existentes para enseñarles. Y no solamente para enseñarles, para hacer una cosa que muy pocas iglesias hacen hoy en día, para escucharles. Los jóvenes tienen mucho que decir. Los jóvenes tienen mucho que aportar. Y todos juntos debemos trabajar, no como iglesia, en un fin común, en una meta común, y no es otra que en seguir ganando almas para Cristo, en seguir anunciándole el evangelio a cada criatura, en seguir cumpliendo esa gran comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo a todos y cada uno de nosotros, no haciendo distinción.
hagamos como iglesia que el título de este estudio de predicación no sea así, o por lo menos en esta iglesia. Que realmente esta relación de los jóvenes con la iglesia no sea una relación en vía de extinción, más bien todo lo contrario. He leído muchos artículos referentes a cómo atraer jóvenes a la iglesia, pero ¿sabe una cosa? He leído muy pocos artículos de cómo impedir que los jóvenes se vayan de la iglesia. Eliel hablaba hace un momento sobre eso. En su juventud, cuando fue juvenil, como él decía, fue cuando se fue de la iglesia. Y eso es un drama que está sucediendo en todas las iglesias. Mientras están bajo nuestro amparo, los jóvenes vienen. Pero llega un momento en que ellos tienen que decidir. ¿Y sabe lo que decide la mayoría? Irse. Y como comencé diciendo, toda relación la forman dos partes. Los jóvenes tienen un deber para con la iglesia, para sus mayores. Y la iglesia, por otro lado, tiene un deber para esos jóvenes. Y esto es de dos. En eso conocerás que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Juan 13:35. Y dentro de la iglesia debemos amarnos los unos a los otros. Debemos dar lugar a que cada uno de nosotros tenga su lugar, tenga su sitio en la iglesia del Señor, porque aquí no hay nadie que sobre. Aquí todos son útiles. Y ver cómo esta mañana jóvenes de distintas partes de España se unían en un fin común, que no es otro que anunciar estas tierras asturianas, la verdad que da gozo. Da gozo cómo se inventan maneras de poder entablar conversación con gente, de cómo dirigirse a un cartero y decirle, tengo una carta para ti. Porque los jóvenes tienen muchísimo que aportar. Y nosotros como iglesia tenemos el deber, la obligación de acordarnos de ellos. Debemos darles esa oportunidad, debemos incentivarlos, debemos enseñarles, debemos ministrarles y debemos hacernos jóvenes. Y es un gozo estar aquí en esta tarde pudiendo compartir esto con esta preciosa iglesia que para nosotros es un placer volver a estar aquí este año. Y que Dios mediante nos dará muchísimos años más en los que podamos seguir creciendo, podamos seguir haciendo más encuentros juveniles, sigamos sumando gente y que sea una iglesia viva. Una iglesia que anuncia a tiempo y fuera de tiempo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima. Una iglesia que sea ferviente. Y como decíamos esta mañana, hablaba, no sé si era con Julia, tal, todos los avivamientos comienzan aquí. Comienza en una iglesia que ahora comienza en una iglesia que se mueve. Y esta iglesia la verdad que ha sido una maravilla. Esta iglesia empezó ahí, como decía en un principio, con 2, 3 personas y mire, en un año y poco, ya se ha tenido que coger otro local porque la gente no cabe. Y espero que dentro de poco tengamos que buscar otro local porque aquí no cabe gente. Amén. Pues nada, mi hermano, Dios los bendiga, que lo siga usando grandemente, ser ese instrumento en las manos poderosas de un Dios que todo lo puede, seamos maleables y seamos sensibles a la voz de los jóvenes dentro de la iglesia. Amén.